Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Rosales. En esta oportunidad estaré hablando sobre los principales componentes del impuesto sobre la renta: ingresos, costos, deducciones, desgravámenes, rebajas y aspectos generales de la declaración. Ahora bien, en cuanto a la declaración del impuesto sobre la renta, ISLR, en Venezuela es un proceso fundamental para todos los contribuyentes, ya sean individuos o empresas. Este impuesto se basa en los ingresos obtenidos durante un año fiscal y su correcta declaración es crucial para cumplir con las obligaciones tributarias establecidas por la ley. En Venezuela, los ingresos gravables incluyen todas las rentas obtenidas por el contribuyente durante el año fiscal, tanto en efectivo como en especie. Estos pueden ser de diversas fuentes como salarios, honorarios profesionales, alquileres, intereses y dividendos y ganancias de capital. Por ejemplo, si un profesional independiente gana $5.000 en honorarios y $1.000 en alquileres durante el año, esos $6.000 constituyen sus ingresos gravables. En cuanto a los costos deducibles son aquellos que están directamente relacionados con la generación de ingresos. Para un negocio, esto incluye el costo de los bienes vendidos, salarios pagados a empleados, costos de materia prima, servicios públicos y otros gastos operativos necesarios para mantener la operación del negocio. Por ejemplo, si un comerciante compra mercancía por $3.000 y vende $5.000, el costo de la mercancía, es decir, los $3.000, es deducible de los ingresos brutos. Ahora bien, es importante acotar sobre las deducciones, ya que las deducciones aplicables son aquellos gastos personales o familiares permitidos por la ley que pueden reducir la base imponible. En Venezuela, estas deducciones pueden incluir gastos médicos, gastos educativos, intereses de hipoteca sobre vivienda principal, entre otros. Por ejemplo, si una persona paga $1.200 en gastos médicos y $800 de intereses de hipoteca, puede deducir estos montos de su ingreso gravable. En cuanto a los desgravámenes, son beneficios fiscales que permiten reducir directamente la cantidad del impuesto a pagar. En Venezuela, algunos de los desgravámenes aplicables incluyen el desgravamen por educación, es decir, gastos educativos del contribuyente, sus hijos y cónyuge; desgravamen por salud, tales como gastos médicos o odontológicos no cubiertos por seguro; el desgravamen de vivienda, el cual considera los intereses pagados por préstamos hipotecarios para la adquisición de la vivienda principal. Ejemplo, si un contribuyente tiene un ingreso anual de $10.000, paga $2.000 en educación, $1.000 en gastos médicos y $1.500 en intereses de hipoteca, estos gastos suman $4.500 que pueden ser utilizados como desgravámenes. Cabe señalar que las rebajas fiscales son reducciones en el monto total del impuesto calculado. En Venezuela pueden aplicarse rebajas por conceptos específicos, como inversiones en el país, donaciones a instituciones de beneficencia y otros incentivos fiscales promovidos por el gobierno. Ejemplo, si después de aplicar todas las deducciones y desgravámenes el impuesto calculado es de $1.000 y el contribuyente tiene derecho a una rebaja del 10% por donaciones, el impuesto a pagar se reduciría a $900. En cuanto a los aspectos generales de la declaración del impuesto sobre la renta, la declaración de impuestos sobre la renta en Venezuela se realiza anualmente y debe ser presentada ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT. Los contribuyentes deben preparar y presentar su declaración entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal correspondiente. En los pasos generales se podrían destacar la recolección de la información, es decir, recopilar toda la información sobre los ingresos, costos, deducciones, desgravámenes y rebajas aplicables; el cálculo del impuesto, donde se determina el ingreso neto aplicando todas las deducciones y desgravámenes permitidos, y luego calcular el impuesto sobre esa base; la presentación, la cual consiste en llenar el formulario correspondiente y presentarlo junto con los documentos de respaldo necesarios ante el SENIAT; y por último, el pago del impuesto, lo cual no es más que realizar el pago del mismo correspondiente dentro del plazo establecido. Para un ejemplo, podríamos decir que un contribuyente con un ingreso bruto de $15.000, deducciones y desgravámenes que suman $5.000, tendría un ingreso de $10.000. Si la tasa del impuesto aplicable es del 15%, el impuesto a pagar sería de $1.500, menos cualquier rebaja aplicable. En conclusión, comprender y cumplir con las obligaciones fiscales es esencial para la estabilidad de la economía
y la legal de todos los contribuyentes en Venezuela. A través de una correcta identificación de los ingresos, costos, deducciones, desgravámenes y rebajas, es posible optimizar la carga tributaria y asegurar el cumplimiento con la normativa vigente. La presentación de la declaración del impuesto sobre la renta no es un deber, sino también una oportunidad para gestionar eficientemente los recursos financieros, personales y empresariales. Gracias por la atención prestada.